como recibiendo el comentario con algo de escepticismo. Y entiendo que probablemente en la opinión pública, en este momento, llevamos hablando de paz ya un rato, llevamos 4 años ya casi, y que puede que haya algo de agotamiento. Puede que haya algo de agotamiento desde el punto de vista que llevamos 4 años en negociaciones. Sergio mostraba el sentimiento de la opinión pública y la volatilidad que tiene la opinión pública frente a los diferentes hechos, sucesos que han ocurrido en torno al proceso de paz. Y lo que es importante muchas veces es difícil de hacer. Esto es un tema importante. ¿Qué es la primera cosa que me gustaría, digamos, reflexionar? He visto a alguna gente, inclusive una gente muy seria y muy ponderada, en el momento de hablar de paz, hablando de la inconsecuencia de la paz. Más o menos diciendo la paz no es un tema estructural en el funcionamiento de la economía colombiana, la paz es medio un fenómeno ahí y esto no tiene ningún impacto sobre la economía. Y por las pasiones que levanta el tema, creo que es más que evidente que la paz sí es un tema estructural, naturalmente un tema estructural en la función de la democracia colombiana, un tema estructural en gran parte del territorio, un tema estructural en el funcionamiento de la economía. La paz sí hace una diferencia, si no el país no estaría tan polarizado como está. La masa colectiva es consciente que sí cambian las cosas con un proceso de paz. Entonces, bajo ese orden de ideas, la pregunta es ¿cuánto? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Cómo construyo un modelo yo para proyectar esto? ¿Qué tanto cambia la paz, el sentimiento de los colombianos, las decisiones de inversión, e inclusive qué tan material esto es sobre el funcionamiento de ciertas industrias? ¿Sí? Entonces, en carpintería de paz, naturalmente, hay unas cosas que son muy obvias. Por ejemplo, la industria de hidrocarburos. Es que si yo tengo paz, dejan de volar oleoductos. Así de sencillo. O sea, el beneficio para esa industria es obvio. Nosotros internamente en el país hemos construido una narrativa, una historia que además está cimentada en realidades, que es que la seguridad en Colombia ha mejorado mucho en los últimos 15 años. Mucho. Pero mucho es mucho. Los colombianos hoy se sienten mucho más seguros que a principios de siglo. Desafortunadamente, aunque hay personas en la comunidad internacional, acá tenemos el embajador de Estados Unidos y The Council of the Americas nos acompaña, pero hay una comunidad internacional sofisticada que conoce la historia de Colombia de los últimos 15 años como una historia de éxito, pero todavía gran parte, el grueso de la comunidad internacional tiene la imagen de Colombia como un país que tiene la imagen de los 80s, la imagen del narcotráfico, de Pablo Escobar, de los carteles. Todavía pasa que hay gente que viene a Colombia y se sorprende. Y no es solo en el mercado de Estados Unidos, un país como China que envía 100 millones de turistas, solo envía 9.000 turistas a Colombia. Entonces, el sector turismo, simplemente, aunque no cambie nada sobre el terreno, el formalismo de acabar el conflicto, sin duda beneficiar. Listo. Entonces volvemos a la pregunta de ¿cuánto impacta la paz? ¿Es un cambio estructural? Sí, es un cambio estructural la paz. La paz no es un tema menor. La paz es completa. Primera pregunta, ¿qué hacemos con el ELN? Cerramos con las FARC, pero ¿qué hacemos con el ELN? ¿No? Otra pregunta para ser razonable, ¿es paz total? Las FARC sí es mucho más preponderante que el ELN, ¿no? En materia de estructura de territorio, en materia de manejo de rutas, en materia de tropa, es una organización mucho más jerárquica. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto afecta la paz? Muy bien. Es difícil saber, yo creo que es difícil saber. Sergio hizo referencia a algunos procesos recientes que hemos tenido. Uno, el proceso de desmovilización de las AUC. Recientemente, pero recientemente no, hicimos hace 25 años paz con M19 y con EPL. Pero
hacer proyecciones sobre el comportamiento de inversión, construir un modelo de crecimiento basados en un impacto tan grande que puede generar tanta incertidumbre en lo personal, yo creo que es difícil. Entonces, cuando en DNP abordamos el tema, ¿cómo lo abordamos? Lo abordamos basados en evidencia. Entonces, en vez de tratar de construir un modelo sobre Colombia, donde uno dice, no, esto va a crecer tanto más, o la inversión va a subir, o yo proyecto, lo que hicimos fue hacer algo diferente. Cogimos los últimos 100 años del mundo y cogimos todos los conflictos internos, no contamos guerras entre países, que había. Después hicimos una categorización del conflicto armado colombiano, una caracterización que tiene 12 variables. Es un conflicto de baja intensidad, es un conflicto donde existen otros actores ilegales, es un conflicto que al concluirse debería llevar reformas, es un conflicto que va a traer reformas electorales, es un conflicto que tiene enfoque territorial, 12 temas. Eso nos da un universo más o menos de 36 países. Después un subgrupo de 19 países que nos cuenta y nos muestra que son muy parecidos a Colombia. Y cogimos esos países y con la base de datos pues, de Banco Mundial, del Fondo, de todo, construimos las series económicas 5 años antes y 10 años después para trabajar sobre evidencia, ¿sí? Especialmente un tema que genera tanta emoción, ¿no? Tanta pasión.